Bueno, vamos a comenzar esta clase. Si es que tengo algún alto bajo de voz, les pido disculpas porque pasé por una situación médica. Ya estuve con COVID, como todos hace un tiempo atrás, y me ha cambiado un poquito el tono, así que puede que en algún minuto no vaya tan parejo, se me pierda la voz, ¿ya? Pero voy a tratar de ir lo mejor posible. Hoy día vamos a hablar de la gestión organizacional, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de la gestión organizacional, ya estamos hablando de la existencia de una organización, la existencia de una estructura. Pero para poder hablar de esa estructura tenemos que vamos a hablar de hartos conceptos y lo vamos a hacer bastante cómodo para que todos podamos entender. Los contenidos que vamos a tratar hoy día es la visión sistémica de una organización, que yo creo que cuando hablamos de organización o empresa, ¿no? O institución. Cualquiera de estas organizaciones, sus mayores errores son no tener una visión sistémica, ¿ya? Es ahí donde comienzan los errores, así que por eso vamos a hablar en base a eso. Vamos a hablar también del concepto de entropía, negentropía y sinergia, que yo se los he nombrado en otras ocasiones y que son sumamente importantes para poder comprender cómo se comporta la organización. ¿Y que la hermana también es momia? ¿Ya? Vamos a hablar del proceso administrativo en las organizaciones y acá del proceso administrativo, ¿por qué razón? Porque toda organización siempre va a administrar. ¿Ya? Toda organización va a cumplir una labor, sea la que sea, siempre va a aplicar en la planificación, el control, la dirección, ¿ya? Siempre va a estar presente. Y la planificación estratégica, que viene a decir primero el conocimiento real de las organizaciones y nos va a hablar por qué es importante que las organizaciones sociales también planifiquen, ¿ya? Nos sacamos esto de la planificación estratégica desde la mirada de la empresa y lo traemos directamente a la aplicación de las organizaciones sociales, ¿ya? Vamos a comenzar. Y el concepto de gestión organizacional, que es un concepto súper importante, porque cuando se habla de gestión organizacional va más allá del administrar, sino que tiene que ver con hacer y cómo yo pongo en movimiento esta organización y cómo lo pongo en movimiento desde el punto de vista desde el planificar las tareas a realizar, desde el punto de vista desde el ser humano, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí hablar dentro de las empresas y las organizaciones, tenemos muchos recursos financieros, económicos, el conocimiento es un recurso, el capital humano es un recurso. Entonces, hoy día ya no se habla del recurso humano y del capital humano, sino que se habla del talento humano, ¿ya? Y justamente tiene que ver con eso. Como somos personas, la gestión organizacional se va a ocupar de darnos las mejores condiciones para nosotros como personas poder lograr el objetivo común de las organizaciones. Es así de que nos vamos a preocupar desde el entorno, desde la entrega de tareas, desde lo que tiene que ver con el ambiente laboral o cultura organizacional, como se ve muchas veces, y cómo esta gestión va a ayudar a propender a que todos estos recursos vayan maximizándose y vayan relacionándose para poder cumplir con este objetivo general o el fin último de la organización. Como decía anteriormente, cuando nosotros hablamos de la visión sistémica de una organización, esta no es más, y habla de la teoría general de sistemas, pero no lo vamos a hablar tanto de la parte académica, sino que no es más que considerar todas las partes que se relacionan dentro de una organización. Estas relaciones ya sean internas o externas. Si lo llevamos, por ejemplo, a una empresa, nosotros vamos a ver recursos humanos, vamos a ver producción, vamos a ver venta, vamos a ver administración, vamos a ver a la dirección. Si lo llevamos a una organización comunitaria o social, vamos a ver que tenemos el encargado de cultura, el encargado de la finanza, quien dirige, quien está encargado de proyectos, quien se encarga finalmente de administrar el local,
Entonces, cada una de las unidades en sí son una parte o son un sistema. Y la visión sistémica habla de que el todo en sí es más que la suma de sus partes. O sea, no me basta con solo mirar un elemento que se desarrolla por sí mismo, sino lo vinculo al todo, ¿ya? O sea, yo necesito por ahí que una empresa para que funcione bien y esté como relojito, que todas las unidades trabajen en conjunto, se relacionen entre sí y conozcan el trabajo. En una organización comunitaria yo no puedo trabajar solo como tesorera o encargado del área de finanzas si no tengo claro, por ejemplo, respecto de cuántos son los socios que están, si no tengo claro del trabajo que también realiza la presidenta, si no tengo claro de la convocatoria, si no tengo claro lo del consejo. Necesito estar en todo para poder sentirme parte porque es parte de mi objetivo final. Entonces, la visión sistémica de toda organización habla de que todos los elementos que se relacionan entre sí son más que la suma de sus, forman un todo unitario. Y lo podemos evidenciar en esta imagen. Esto se llama sinergia, cuando el todo es más que la suma de sus partes. Acá ustedes pueden ver una fuente que está llena de naranjas, ¿no? Y en esa fuente llena de naranjas solamente tenemos naranjas sin un sentido. Pero, por ejemplo, si esas naranjas yo las ordeno como una forma de cruz, ya tiene otro sentido, ya es una cruz. Son naranjas, es cierto, pero tiene un sentido mayor, ya no son las simples naranjas que están reunidas. Si yo tengo, por ejemplo, una organización comunitaria y yo tengo a Raquel, tengo a María, tengo a Nina dentro de una misma organización, no es lo mismo decir María, Raquel, Nina, que decir voy a inventar esto, ¿ya? La organización, el club Sueño Dorado, ¿no? El club Sueño Dorado es más que María, Raquel y Nina, ¿no? Entonces, esa es la importancia que nosotros podamos ver de que el todo es más que la suma de sus partes. Toda organización, todo sistema. ¿Y por qué lo llamamos sistema? Porque las organizaciones son sistemas abiertos. ¿Por qué son sistemas abiertos? Porque tienen interrelación, se relacionan entre el exterior y el interior, o sea, entre el entorno y la parte interna de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces por factores externos nosotros vemos que existe una acción, ¿ya? En respecto de nuestra organización. Por ejemplo, somos abiertos porque si nosotros tenemos una postulación a proyecto y se atrasa esa postulación y ese resultado a proyecto, lo que se realiza en el exterior de la organización nos afecta internamente, ¿ya? Entonces, como todos estos sistemas, todas las organizaciones reciben información desde fuera y también están con desgaste e información interna, tienden siempre al caos. Una organización puede presentarse y comenzar de la mejor forma, pero en alguna ocasión va a llegar al desorden o a la desorganización. Y eso se llama entropía, ¿ya? Que es normal, incluso por el desgaste de los socios, por el desgaste de las jefaturas muchas veces también, por las cosas adversas a las cuales nos podemos enfrentar. Es común a todos los sistemas. Y esta entropía, que es una energía de desgaste natural por el transcurso del tiempo, como decía anteriormente, por la pérdida de energía para mantenerse o para actuar, porque cuando nosotros perdemos socio, también es desgastante. Perdemos socio y significa que a lo mejor hay menos recursos, hay menos gente para trabajar, hay menos compromiso en las reuniones. Pero esta entropía en la cual nosotros estamos hablando el día de hoy, no va a ser siempre así, ¿ya? La entropía, si bien es una energía que te genera el caos, hay una entropía negativa o la negentropía que viene a ayudar y trae desde el medio ambiente energía positiva para poder contrarrestar esta entropía, ¿ya? Es una medida de orden. ¿Qué hace la negentropía? Entrega savia nueva, entrega e importa desde el ser, desde el medio, ¿ya? Algún tipo de energía para poder tender al orden dentro del sistema. Pone un orden.
La negentropía la podemos ver cuando nosotros traemos socios nuevos. Si ya hemos tenido pérdida y traemos socios nuevos, o cuando llega alguien con conocimientos que nos van a aportar al desarrollo del trabajo dentro de la organización. Cuando tenemos a lo mejor alguien que durante mucho tiempo nosotros no teníamos conocimiento de proyectos y llega alguien que ya ha tenido experiencia o alguien que nos puede colaborar en esas áreas. Y ahí encontramos estas fuerzas negentrópicas que van a lograr mejorar el desempeño dentro de las organizaciones. Gladys, no, Galaxy. ¿Preguntan algo o se abre un micrófono? Ya. Como les comentaba, la gestión organizacional es la correcta planificación de todas las acciones que ayudan al funcionamiento del sistema. ¿Ya? Lo vemos materializado en la consecución de tareas, en el cumplimiento de metas y en el logro de objetivos institucionales. La gestión la gestión de una organización es la finalidad de mantener un orden dentro de esta. El fin de la gestión es liderar de forma efectiva a las personas, indicándoles qué es lo que deben hacer o cómo deben desempeñar los procesos organizacionales, cómo pueden promover una mejora continua dentro de la organización. Y esto es importante porque no basta con liderar de forma efectiva a las personas, teniendo claridad del cumplimiento de los objetivos o cuáles son estos, o de promover la mejora constante o continua. Acá lo importante es poder generar un entorno colaborativo. Lo que va a importar dentro de la gestión organizacional y dentro de la administración de cualquier organización tiene que ver con el entorno colaborativo. La tarea es de todos. Entonces la idea es que nosotros podamos motivar a que la gente se involucre también en estas tareas y para ello poder definirlas y no hacerlo como nos ocurre a veces que las 3 personas que están ocupando cargos son las que terminan haciendo todo el trabajo. Tenemos que, además de generar un entorno colaborativo, motivar a que se propicie el autoaprendizaje organizacional. Cuando hablo de autoaprendizaje organizacional, les comento, todas las organizaciones son distintas, todas, todas. Uno puede ver a veces club de adulto mayor y pensar que todos operan igual, y no es así. Todos de una u otra manera tienen una forma de operar distinta, las organizaciones tienen una forma de operar distinta. Puede ser el mismo trámite, puede ser lo que la ley explícitamente nos establece, pero la cultura que tiene cada uno, o sea, el hecho de verlos a ustedes que están en un curso, pero cómo llegan y se saludan, cómo se vinculan unos a otros, cómo se presentan, ya ven una diferencia. Si yo abriera el mismo curso en otro grupo, probablemente todos me dirían el nombre y no necesariamente el lugar de donde vienen, o la forma tan amena en la que se relacionan. Eso tiene que ver cuando uno lo vive en una organización, es la cultura organizacional. Y eso no es igual en ningún lugar, ¿no? En algunos se celebran los cumpleaños, en otros se saludan diariamente, en otros tienen de una u otra manera una forma de relacionarse. Entonces es súper importante que conozcamos cómo se desempeña nuestra organización, ¿ya? Y quién, obviamente, porque la organización está compuesta de personas, ¿ya? Para poder lograr este autodesarrollo o el autoconocimiento, es que nosotros debemos optimizar también el desempeño de las tareas. Yo conozco mi organización, sé cuáles tareas debo realizar, de qué forma las realizo, y eso lo debo comunicar a cada una de las personas que están involucradas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Pero la gestión organizacional no es solo el ordenamiento del trabajo, ¿ya? Sino que es un modelo de trabajo organizacional que además debe guiarse por políticas y valores propios de la organización, que van a influir, perdón,
en todo el proceso de cada una de las áreas de la organización. Cuando hablo de políticas, esto es importante, las políticas son los lineamientos de acción, ¿ya? Las políticas tienen que ver cómo nos vamos a comportar como organización, cuál es el camino que nosotros vamos a seguir. Y los valores están dados en ustedes por la misión de su organización, ¿ya? ¿En qué se centran? Por ejemplo, yo puedo decir, mi política es de respeto al medio ambiente, ¿ya? O mi política, por ejemplo, pensémoslo en una empresa que declara que su política es de respeto al medio ambiente, no podría utilizar el día de mañana agentes contaminantes o insumos contaminantes para el desempeño de su labor, porque ya lo declaró en su política, ¿ya? Si yo hablo de valores propios de la organización, lo más probable es que los valores sean la solidaridad, el respeto, la inclusión. Otro valor tiene que ver en pos de la igualdad, ¿ya? Y esto tiene que estar inserto en el trabajo. Si yo, por ejemplo, dentro de mi organización hablo de respeto, quiere decir que cada vez que estoy en una reunión y escucho situaciones en las cuales tal vez no estoy tan de acuerdo, poner mayor atención a eso y recordar que debo respetar toda opinión diversa, ¿ya? Que debo respetar las opiniones, incluso no denostar si es que yo considero que lo que se dijo no era muy atingente a lo que me parecía. Puedo sí disentir, ¿no? Puedo decir que no estoy de acuerdo, pero siempre basado en respeto. En la actualidad, como les decía, lo anterior es aplicado a todas las áreas. ¿En qué sentido? De que yo no puedo, por ejemplo, como les decía, si tengo la política del respeto al medio ambiente, no puedo ir y producir con agentes contaminantes o no puedo hacer declaraciones que vayan en contra del respeto del medio ambiente, ¿ya? O si hablo como valor, tengo el tema del respeto, tampoco puedo ir en contra de un tercero. En la actualidad no solo hay desafíos dentro de lo holístico, lo humano, dentro de lo general, sino que también tenemos desafíos tecnológicos, tenemos desafíos del conocimiento, tenemos desafíos respecto de las condiciones del entorno. Por lo tanto, en la gestión organizacional, nosotros tenemos que tener considerados esos desafíos. ¿Para qué? Para poder generar nuevas prácticas, nuevas técnicas, ¿ya? Que permitan una adecuada adaptación y supervivencia a la organización. Si nosotros nos refiriéramos, por ejemplo, a una empresa, ¿ya? Y lo nuestro fuera generar recursos, hoy día con el tema que no es tema, ¿no? El tema del calentamiento global, o sea, no me refiero que no es un tema vacío, es un tema sumamente importante. Entonces, la responsabilidad de las empresas es poder seguir produciendo, pero con tecnologías que no sean invasivas, tener un desarrollo sostenible, sustentable, que respetemos el medio ambiente. Ese sería el desafío que hay para para las empresas, ¿ya? Si nosotros vemos cuáles son los desafíos que hay para las organizaciones, también tenemos el tema de el respeto y el resguardo del medio ambiente. Y lo más probable es que ustedes digan, no, es que nosotros a lo mejor vamos a realizar estas actividades con materiales reciclables y vamos a generar o vamos a potenciar un trabajo con la junta de vecinos donde ellos puedan postular, no sé, a un fondo concursable y hacer una plaza con materiales reutilizables, ¿ya? Y poder de esa manera mejorar el tema, o ver el tema del compost y poder mejorar para las plantas, generar alguna idea. Y también, por otro lado, desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de la integración, el poder respetar a todos y cada uno, ¿ya? En su diversidad, ¿ya? Por eso es tan importante que una organización se adapte a las condiciones que tiene el entorno, ¿ya? Que también pueda comprender cuáles son los cambios que se dan a consecuencia de esto.
Y como les decía anteriormente, la administración es una ciencia social. ¿Qué es lo que persigue la administración? La administración persigue satisfacer objetivos institucionales por medio de una estructura. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Ahí sí, muchas gracias. La administración es, como les decía, la administración es una ciencia social que permite la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de una estructura, a través de un esfuerzo humano coordinado. Cuando hablamos de la estructura, estamos hablando de la división de cargos que existe dentro de la organización. Dentro de las empresas, como decíamos, existe la gerencia, secretaria de gerencia, luego vienen cada uno de los jefes de unidad o de área y así sucesivamente. En las organizaciones comunitarias y en las organizaciones sociales tenemos a la directiva, ¿ya? Y de ahí cada uno de los departamentos que ustedes consideren, dependiendo del grupo, dependiendo del número de personas y de los requerimientos de la organización, los distintos departamentos o áreas que ustedes consideren que se puedan requerir. Pero para poder llevar a cabo esta administración de la organización a través de esta división de cargos de esta estructura, existe un esfuerzo por parte de ustedes para la división de tareas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? A través del proceso administrativo. El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer las necesidades, que pueden ser lucrativas o pueden ser sociales. En el caso de ustedes son sociales. Si nosotros vemos en toda organización o toda empresa, busca rentabilidad, ¿no? ¿Qué busca la empresa? Rentabilidad financiera. ¿Qué busca un servicio público? Rentabilidad económica y social. ¿Qué quiere decir eso? De que todos los recursos se inviertan de la mejor manera para maximizar y mejorar la calidad de vida de las personas. En el tema de las organizaciones sociales, no tiene un fin de lucro económico, sí tiene un fin social, que permite mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes. La administración va a buscar eficiencia, eficacia y la mejor productividad de las organizaciones. Acá nosotros tenemos la imagen del proceso administrativo, donde tenemos 4 áreas. La planificación, aquí se llama planeación, porque lo voy a ir explicando cómo funciona. La planificación, la organización, el control y la dirección, ¿ya? ¿Por qué es importante planificar o planear? Esta etapa es importante porque es donde nosotros creamos el futuro deseado, ¿ya? Diciendo con anterioridad qué, cómo, cuándo y quién va a hacer lo que nosotros o las tareas que nosotros queremos hacer, ¿ya? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Qué tareas va a realizar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Con qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo planifico porque las organizaciones lo que buscan con esto es maximizar certezas, es disminuir incertidumbre. Entonces yo planifico lo que espero voy a lograr para poder tener esa certeza. Por otro lado, la organización habla de la combinación del trabajo que los individuos o las personas deben efectuar con los recursos que tienen para hacerlo. Entonces yo organizo a este recurso humano, le entrego los recursos. Miren que es importante esto. Cuando nosotros hablábamos del conocimiento de la organización, nos referíamos al conocimiento porque cada uno de quienes van a estar a cargo de poder entregar estas tareas, que seguramente va a ser la dirección, ¿ya? Lo que hace es encargar a las personas que tienen las mejores competencias o las mayores competencias para realizar distintas tareas, ¿ya? Entonces, por eso que
La organización lo que busca es combinar a las mejores personas o a las más idóneas con los recursos necesarios para hacerlo. O sea, si tú te voy a encargar respecto de la tecnología, tienes que ser la persona que está encargada de la web, que se maneja con el tema de la web. Si la institución solo tiene un computador o la persona tiene un computador personal, él se va a encargar de tener el tema del acceso, generar los Excel y toda la información que probablemente ustedes requieran. Y eso es la organización. O sea, planifico, visualizo. Organizo, entrego tarea y función, y también recursos, porque yo no puedo entregar una responsabilidad sin entregar recursos para que puedan hacer la tarea, ¿ya? Otra de las partes importantes tiene que ver con la dirección. La dirección, y esto lo vieron con liderazgo, ¿no? La dirección se orienta hacia la labor del personal, lo que cada persona debe hacer para el logro de los objetivos. Si estamos hablando de una empresa, estamos hablando la carta de navegación que nos entrega el gerente, ¿no? Hacia dónde queremos llevar el barco. Si estamos hablando de una organización social o de un club como el de ustedes dirigen dónde queremos ir, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra finalidad? La orientación o la dirección que llevan va a depender del liderazgo que ustedes tengan y es específicamente a través de la comunicación que van a informar cuáles son la ruta a seguir para el cumplimiento del logro de los objetivos, la motivación que ustedes tengan y el liderazgo que ejerzan frente al equipo con el que están trabajando, ¿ya? Principalmente para poder tener ese acompañamiento hasta el final. El control. Ruth, ¿tienes alguna pregunta? Se abrió el micrófono solamente. Se abrió el micrófono. El control. Lo que hace el control es comprobar que se está ejecutando lo que nosotros habíamos planificado. Eso busca el control. Que se realice lo planificado. Si se está cumpliendo o no con los objetivos que nosotros teníamos propuestos. Y en el caso de que no, se genera un feedback, una retroalimentación en la cual exista una mejora respecto de lo que nosotros debemos realizar, ¿ya? Si ustedes lo visualizan a cualquier servicio público, a cualquier empresa, los mayores errores o las mayores faltas que tienen las organizaciones es porque tienen debilidad en la etapa de control, porque no se controla adecuadamente. O por ejemplo, ustedes cuando están elaborando un proyecto, la etapa de control es súper importante, viendo el paso a paso que se está realizando, se están cumpliendo, se está comprando lo que se dijo, los valores que correspondían a la cotización, las personas están llevando a cabo las tareas que debían realizar. Eh, el control es básico en toda organización. ¿Tienen algún tipo de duda hasta acá? Vamos. ¿Qué es la planificación? La planificación es una actividad racional que tiene por objeto decidir sobre la asignación de recursos. Ustedes saben que los recursos son escasos, ¿ya? Y las necesidades son múltiples, son varias, no son infinitas. Entonces, se entrega esta planificación con estos recursos principalmente para lograr el cumplimiento de los objetivos. El proceso de la planificación va a implicar metas, ¿ya? Como la elección de algunos medios para lograrlo y el alcance de los objetivos planteados. Por ejemplo, yo podría decir, estoy planificando con mis socios un viaje a un centro recreacional, ¿ya? Entonces, luego de planificar, defino, vamos a planificar, somos tantos socios, en qué tiempo podemos tener este viaje. Vemos si hay fondos concursables que nos pueden ayudar a financiarlo, o a lo mejor ustedes ya están generando actividades de autogestión que están obteniendo recursos semanalmente. Entonces ustedes dentro de la planificación pueden indicar, vamos a obtener tantos recursos en base al trabajo de la organización, de igual forma se va a postular a un fondo concursable, el objetivo es viajar en febrero, ¿ya?
pero en base a eso es el trabajo que vamos a realizar durante el año. Vamos a tener una actividad, no sé, un plato único, a lo mejor una actividad bailable o van a hacer un bingo, va a depender de lo que ustedes quieran planificar, ¿ya? Toda planificación va a tener, o se puede sintetizar en que va a tener una reflexión ordenada sobre un futuro deseado. Quiero viajar, entonces lo que quiero hacer es para viajar. ¿Y qué hago para viajar? Lo primero que tengo que ver es eh, qué recursos tengo, cómo voy a generar más recursos, cuánta gente va a ir, qué condiciones tienen que tener para que vayan. Porque a lo mejor yo digo, para que asistan al paseo, los socios tienen que haber venido a todas las reuniones o haber estado presente en alguna actividad donde ustedes van a trabajar. Planteaba justamente decía un apoyo sin una reflexión respecto de que Carmen, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Entonces, ¿cómo Muchas gracias, Carmen. apoyando a un movimiento? ¿Por qué deben planificar las organizaciones sociales? Primero, para maximizar, como les decía a ustedes, la certeza, ¿ya? Y minimizar el riesgo o la incertidumbre, ¿ya? La planificación lo que va a lograr es que nosotros podamos maximizar el nivel de éxito dentro de la organización, porque vamos a poder adelantarnos a situaciones imprevistas y vamos a poder coordinar todos los esfuerzos y todos los recursos de la organización. Nos va a entregar certeza, ¿ya? Y esa certeza nos va a entregar información que nos va a permitir desarrollar de mejor forma la organización. La planificación es una herramienta poderosa respecto del análisis, respecto del diagnóstico y la reflexión en toma de decisiones colectivas respecto al quehacer de la organización y el camino que debe tomar la organización, ¿ya? O que debe recorrer en el futuro la organización. Insisto en esto, del poder conocernos como organización, de hablar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Busca que la organización se adapte a los cambios. Muchas veces uno dice, oye, nadie viene a las reuniones, nadie está comprometido con la organización, o no, la verdad que las demandas que nos está impartiendo, o lo tuvimos hace poco con el tema del COVID, ¿no? Y con el tema de tener que encerrarnos en cuarentena, ¿ya? Eran situaciones que nosotros no veíamos o no visualizábamos cómo enfrentar. Y lo más probable es que algunos de ustedes en su minuto no conocían o no habían trabajado con tecnología, ¿ya? Nos ocurrió con muchos adultos mayores que no tenían todos acercamiento a la tecnología y otros no tenían el computador, que también era una limitante, una barrera, ¿no? Y nos ocurre de que pueden haber situaciones que bloqueen a la organización y debemos adaptarnos. Hoy día ustedes están aquí, yo creo que antes nunca se imaginaron que iban a estar virtuales, ¿no? Y también porque es importante porque orienta las acciones tomando en cuenta todas las características y los entornos y las realidades que cada uno de ustedes que son diferentes, ¿ya? Todas las realidades de ustedes son diferentes. Por ejemplo, la gente del sur lo más probable es que tenga lluvia durante mucho tiempo en el año. Nosotros acá en el centro tenemos mucha sequía. En el norte son otras las condiciones. Ya dentro del punto de vista del entorno ya tenemos diferencias. Entonces, vamos a visualizar qué es o de qué forma hacemos una planificación adecuada de la organización. Estas preguntas son importantes que ustedes las puedan realizar, pues las vamos a tratar ahora y también vamos a trabajar con ello para la próxima semana, ¿ya? Para poder realizar una planificación adecuada de nosotros, lo primero que debemos responder es quiénes somos. Y ustedes ahí me van a decir un club de adultos mayores, un grupo de personas adultos mayores, ¿ya? ¿Quiénes somos? ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? Somos un equipo comprometido que trabaja de forma colaborativa y que trabajamos por el bienestar de cada uno de nuestros socios, por el acompañamiento y bla, bla, bla.
va a depender de lo que ustedes estén realizando. ¿Qué problemas ustedes enfrentan? En realidad, los problemas que nosotros estamos enfrentando es la disminución de socios, ¿ya? Y probablemente, como recién nos estamos reuniendo, hay muchos socios que no han podido acceder por el tema de salud y por los riesgos que tiene el entorno, y otros socios no tienen las condiciones para poder acceder de forma virtual. Entonces, ¿cuál es el problema que están teniendo? La cantidad de socios y muchas veces conocer la realidad objetiva de cada uno de ellos, porque cuando ustedes están en sede, conocen cómo está cada uno, existe un acompañamiento, incluso cuando existe soledad o enfermedad, pero el hecho de estar lejos o de no tener las condiciones o no de tener un teléfono o no tener un plan o no saber utilizar un teléfono, nos va generando los problemas. ¿Qué influencia queremos causar? Esto tiene que ver con qué quiero mostrar, cómo me quiero ver yo hacia el entorno, cómo quiero que vean a este club de adultos mayores. Y ahí podemos decir, como un grupo de gente súper colaborativa, gente que está vigente, que logra realizar muchas actividades, cómo ustedes se visualizan, ¿ya? Porque son súper activos y uno los ve, viajan, participan en capacitaciones, se preparan. Entonces, un grupo empoderado. ¿Qué asuntos críticos debemos responder? Y ahí tiene que ver, seguramente lo han visto con Cristian Cofré, si es que han tenido algún tipo de resolución de conflicto, a lo mejor falta trabajar algo respecto de la organización, a lo mejor debemos ver algún tema administrativo y el problema o el punto crítico que nosotros tenemos tiene que ver con la organización de nuestra organización, digamos, de nuestro club. A lo mejor tiene que ver con una división de cargos donde se asigna el cargo, pero la función no la cumple la persona o no tiene conocimiento de cuáles son las tareas que debe realizar. Y ahí lo que debemos hacer es transparentar, ordenar, conversar, siempre a través del diálogo, indicar qué es lo que debemos hacer o qué es lo que nosotros consideramos que debemos hacer. A lo mejor, como decía anteriormente, el punto crítico es la pérdida de socios. Y ahí lo que debemos hacer es una campaña de promoción donde nosotros podamos compartir a la comunidad cuáles son las tareas que se realizan dentro del club de adulto mayor y lo beneficioso que es estar dentro de él, ¿ya? ¿Dónde debemos situar nuestros recursos? Yo les decía que hay muchos recursos financieros, económicos, que existen recursos humanos, el recurso tecnológico, y ahí tiene que ver con cómo ustedes van a poder definir el recurso del conocimiento, y ahí van a dividir el recurso humano, quién tiene más conocimiento, en qué área, de qué área, si vamos a invertir o cuál va a ser el plan de acción dentro de lo presupuestario, qué es lo que nosotros queremos lograr, vamos a generar recursos, vamos a ir viendo la forma de poder ir comprando o pagando los compromisos, los recursos, los gastos básicos de la sede y eso. Y finalmente, ¿cuáles son sus prioridades? Y ahí seguramente sus prioridades definitivamente son mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes, ¿ya? A través de el compartir, a través de el acompañamiento, a través de las actividades que permitan el encuentro social, ¿no? Que ya sean viajes, ya sean encuentros semanales. A lo mejor hoy día su prioridad, luego del tema de la pandemia, tiene que ver también con el resguardo de la actividad física, ¿ya? Y a lo mejor hacer gimnasia poco invasiva, pero que les ayude a mantenerse activos, va a depender de lo que ustedes como organización quieran. O a lo mejor van a estar realizando actividades en su sector. ¿Dudas? Pido permiso para retirarme de la clase. Vaya, don Tengo que ir Miguel, a hacer un trámite. No se preocupe, don Miguel.
Gracias. Ya. Continuando. Entonces, para poder hacer una planificación estratégica dentro de la organización o una planificación para el trabajo del año siguiente como organización, nosotros vamos a tener que cumplir con 4 pasos, ¿ya? El primer paso habla de la misión y la visión. ¿Habían escuchado ustedes esa palabra? ¿La tienen? ¿Misión y visión de una organización? El segundo paso, tenemos que identificar las fortalezas y las debilidades de la organización, ¿ya? Y ese es un posicionamiento interno de la organización, porque ahí tenemos lo que son las fortalezas y lo que son las debilidades. Y el tercer paso habla del posicionamiento externo de la organización, que identifica las amenazas y las oportunidades, ¿ya? Y el cuarto paso habla de las definiciones estratégicas, ¿ya? O el diseño de estrategias, que se ve súper pomposo, pero son las tareas a realizar y cómo nosotros vamos a realizarlo, cómo vamos a medirlo. Por ejemplo, si dentro de las estrategias está un plan comunicacional, o yo digo, voy a realizar actividades de difusión de mi club, ¿ya? ¿Y cómo voy a realizar esas actividades de difusión? Voy a informar dentro de la comunidad, voy a hacer 4 reuniones comunitarias, ¿ya? Para informar sobre el Club de Adulto Mayor. Entonces ya tengo identificada que son 4 y después mido, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Para no salirme del tema que hoy día vamos a tratar, el posicionamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a diseñar las tareas y las vamos a cuantificar, las vamos a poder medir para saber si estamos cumpliendo o no respecto de las actividades. El posicionamiento general de la organización, que tiene que ver con el primer paso para una planificación estratégica, nos habla sobre la organización va a determinar primero cuál es el fin de la organización. Si hablamos de una misión de la organización, la misión es el quehacer. ¿Por qué razón fue creada la organización? Seguramente el Club de Adulto Mayor será para el acompañamiento de socios, integra socias y socios, protege a los socios y socias, los acompaña, permite la recreación de socios y socias. Entonces ahí ustedes ven por qué fueron creados, cómo fueron creados, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de la organización? ¿Qué busca? Acompañar, propender, mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Ustedes pueden desarrollar eso. Aquí la organización debe cuestionar todo su actuar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya? Y ahí ustedes deben ver. Hacemos actividades recreativas, hacemos actividades sociales, tenemos también actividades culturales, hacemos actividades deportivas, tenemos mucho autoaprendizaje, tenemos preparación porque fortalece en realidad las capacidades de los adultos mayores cada vez que tienen una u otra capacitación. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya? A fin de definir también el por qué fueron creados. ¿Ya? Acá, generalmente todo lo que tiene que ver con los fines, por qué fueron creados, están dados por los estatutos que tienen cada uno de ustedes, ¿ya? Pero por lo que yo me recuerdo en las primeras clases, no todos hablaban de tener estatutos, sino que tenían los estatutos tipo, ¿ya? Y algunos que estaban recién incorporándose incluso lo desconocían. Entonces, lo importante es que ustedes conozcan su organización, ¿ya? Y que ustedes puedan definir qué hacen, qué no hacen. Si yo les preguntara, por ejemplo, a Ruth, ¿qué hace tu club de adulto mayor? ¿Estás con micrófono apagado? ¿Se puede responder? Sí, por supuesto. En mi club Los Copigos aquí en Natales, bueno, nos reunimos los miércoles y ahí conversamos, hacemos proyectos para poderlo hacer, ponerlo a funcionar con la municipalidad. Tomamos 11,
jugamos bingo y ahora estamos los martes con las licenciadas del CEFAN haciendo ejercicio, porque los miércoles no chocaba su clase de nosotros con ella y entonces la pusimos para los martes y ella van los martes de 3 a 4 a darnos ejercicio a nosotras ahí en el club, pues. Estupendo. Estupendo, muchas gracias. ¿Alguien más que me diga qué hacen en su club de adulto mayor? Miriam. Estás con el micrófono apagado, Miriam. Estoy con el micrófono. Sí, estaba escuchando. A ver, yo pertenezco a dos grupos. Uno es la UCAM, que no es grupo, sino que es una organización. Y mi grupo, que se llama Chivilingo, para juntarnos, para ver la actualidad de las cosas, se hacen compartir, tratamos de, por medio de cuotas, que ya viene fin de año, poder hacer regalos a cada amiga, ver también qué es lo que está pasando, dar clases de, como se dice, si hay algún curso para que vaya alguien a darnos una referencia de los cursos, especialmente que lo que es la podología, el Alzheimer o otra enfermedad que está, pero últimamente eso se ha ido dejando por el miedo, con mayúscula, miedo a lo que está pasando, a lo que pueda pasar. Entonces nos ha costado irnos juntando, pero siempre pendiente qué le pasa a una, qué le pasa a otra, y poder estar en comunicación con el resto. Pero no se puede estar realmente organizado, porque yo con el grupo que tenemos nos reunimos en Chivilingo. Chivilingo queda fuera de Lota, antes de llegar al Araquete. Así es que es un lugar maravilloso, pero también tiene su costo el trasladarse. Entonces todo eso ha ido en contra. Gracias. Muchas gracias. Como bien decían aquí sus compañeras, el tema del miedo no es menor, no es menor. Y eso ha sido una de las barreras que se ha encontrado ahora respecto de la asociatividad, digamos, de estas organizaciones, principalmente porque está no existe certeza, está la incertidumbre, ¿qué va a pasar con esto? Cada día una sorpresa nueva. Les quiero leer a ustedes para que vamos materializando cuál es la misión que tiene el CENAMA, ¿ya? El CENAMA dice, su misión es fomentar la autonomía y participación de las personas mayores desde su mirada de prevención de la dependencia a través del fortalecimiento de las organizaciones y clubes y la generación de alianzas que permitan desarrollar ciudades amigables de inclusión. ¿Ven? Entonces es cuando nosotros vamos, porque esto lo van a ver más ratito en el taller, van a jugar a hacer la misión de su organización. Por eso les digo que tienen que saber qué es lo que ustedes hacen, ¿ya? Y en base a lo que ustedes hacen, redactar. No va a estar mala, no piensen que lo que voy a decir va a estar malo, no, porque va a depender lo que hacen. Incluso ustedes lo pueden situar a donde están, ¿ya? Chivilingo, ¿cómo era donde se juntaban, Miriam? Nos juntábamos en Chivilingo, un lugar turístico, un lugar de mucha agua, tenemos mar, tenemos río y mucha vegetación. Lo que sí que cuesta llegar porque tenemos que tener movilización, mucha curva, pero el clima maravilloso ahí en pleno verano. Entonces imagínate, tú tendrías como para decir y situarlo específicamente en Chivilingo. ¿Ya? Así que muy bien. ¿Tienen alguna duda o continuamos?
Señorita, me perdió el nombre. Raquel. Susana me llamo. Señorita Susana. Sí, quería opinar acerca de nuestra organización acá como adultos mayores. ¿Ya? Lo que hemos tratado de hacer con mi esposo, ¿no es cierto?, en nuestro grupo y también en la UCAM, que son dos organizaciones, ¿no es cierto?, que se entrelazan entre ellas, primero en el grupo de adultos mayores de acá del campo, que somos puros personas de campo. Mi esposo siempre se concentró en darles recreación, ¿no es cierto?, darles también, de cierto modo, entendimiento de lo que significa una organización, de socializar con ellos, porque viven muy solitos, planificar, ¿verdad?, ya sean fiestas, reuniones, tecitos y paseos, que ellos no tenían esa política de salir de paseo, esa cultura de poder salir a otras partes a conocer. Nos centramos en eso. Como UCAM también hemos, y yo tomo la palabra para hablar algo acerca de lo que usted acaba de opinar, que tomamos la gestión, ¿no es cierto?, como organización de tener un vínculo estrecho con Senama, que es la organización que a nosotros nos dirige, nos guía, nos orienta para poder hacer cosas en favor de nuestros adultos mayores. Nosotros como matrimonio estamos muy felices en ese aspecto porque hemos logrado grandes cosas, hemos logrado que ellos nos apoyen en otras cosas y eso es gratificante dentro de una organización. Acá como campo nosotros logramos, ¿no es cierto?, el centro diurno para nuestros amigos, de la cual está funcionando en estos momentos por horario, ¿no es cierto?, vespertino, por el hecho de que no se pueden quedar todo el día, pero tenemos horarios mañana, horarios tarde, donde se pueden reunir, que eso para nosotros es tan importante para que ellos sigan socializando y después de esta pandemia podamos reorganizarnos de nuevo y tomar confianza. Y lo otro que también hemos logrado acá es la ciudad amigable. Ese gran compromiso que debemos tener los adultos mayores y toda la sociedad para tener una ciudad más adaptada a los seres humanos, a los adultos mayores sobre todo, donde podamos disfrutar de un lugar lindo, acogedor, limpio y organizado. Así que en ese aspecto quería dar mi opinión acerca de cómo lo hemos organizado nosotros, los logros que hemos obtenido y generalmente, ¿no es cierto?, pendiente de un mejor bienestar para todos nuestros adultos mayores. Excelente, Raquel. Gracias por eso, infinitas gracias a la institución Senama. Estupendo. Oye, mira, qué bien y qué clarito la tienen, Raquel. Qué clarito. El hecho de cómo nos ayuda este ordenamiento, esta planificación al logro de los objetivos. Y ahí tú tienes tu taller de más ratito, porque van a ver qué es lo que hacen, redactar una misión. ¿Ya? La misión, como decíamos, y ahora vamos a retomar, es el quehacer de la organización, ¿ya? El por qué fue creado. Por eso acá dice, la misión tiene la estricta relación con la finalidad última de la organización, con su razón de ser, especifica el tipo de función que la organización va a desempeñar, que era lo que ustedes decían, el acompañamiento al adulto mayor, el fortalecer el desarrollo, ¿no? Indica con claridad el alcance y la dirección de sus actividades, ¿ya? La misión te va a determinar claramente hacia dónde va, qué es lo que nosotros hacemos. Hoy día el adulto mayor es el centro, sino que qué prestación además damos, ¿no? Marca el camino a seguir, a partir de lo cual solo realizará acciones que tienen estrictamente relación con la misión. O sea, ustedes no podrían hablar de otras actividades que no sean del club de adulto mayor, ¿ya? Y descartará todas aquellas que no tengan relación con con la misión. O sea, nos tenemos que centrar. La misión es fortalecer, acompañar, como tú dijiste,
acompañar por el tema de la soledad, entregar capacitaciones y conocimiento, mantener a la gente activa, relacionarla o vincularla con otras instituciones, lo cual es increíblemente positivo para el desarrollo de cada uno de ustedes. Pero la misión la pueden ver si ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es lo que realmente hago? Respondiendo a estas tres preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Entregamos o fomentamos la participación del adulto mayor, bla, 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 bla. ¿Para quiénes lo hacemos? Para los adultos mayores del lago algo, ¿no? Del sector, para el adulto mayor del lugar donde usted está cada uno. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en base al respeto, a la participación, lo hacemos de manera organizada, planificada, como ustedes quieran. ¿Cómo lo hacen? Basados en el respeto y en la autonomía, basado en la inclusión. Ahí ustedes responden y ahí ya tienen su misión. No sé si tienen dudas respecto de la misión o quieren que les lea nuevamente la misión que teníamos de Senama. ¿Alguien tiene dudas o no? Sí, por favor. Ya, les voy a leer nuevamente para que vamos viendo. Dice, la misión de Senama habla de fomentar la autonomía y participación de las personas mayores desde su mirada de la prevención de la dependencia a través del fortalecimiento de las organizaciones y clubes y la generación de alianzas que permitan desarrollar ciudades más inclusivas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ellos hacen y ustedes visualizan, lo hacen también de manera local, ¿no? Cuando nosotros hablamos de visión, ya que esto es distinto a la misión, la misión tienen que acordarse siempre que es el quehacer, lo que ustedes hacen hoy día como organización. Y les vuelvo a insistir, cuando estén redactando, ¿ya? No hagan algo tan largo, sino que redacten lo que hacen, no hay una misión buena ni mala, ¿no? Tienen que responder a las tres preguntas que estaban, ¿ya? Y la visión es como nosotros nos visualizamos, como nosotros miramos hacia el futuro, cómo nos queremos ver, porque si ustedes se dan cuenta, la misión es el quehacer, lo que yo hago, ¿cierto? Pero cuando hablo de la visión, es lo que yo quiero hacer, cómo quiero que me visualicen, ¿ya? Es la idealización del futuro, ¿ya? O sea, yo digo, hoy día, discúlpame Raquel, ¿cómo se llamaba tu club de adulto mayor? Está sin micrófono, sin micrófono. Años Dorados de Chacay. Ya, Años Dorados de Chacay. Sí. Ya, entonces Raquel podría decir, la visión es ser considerado como el grupo más numeroso dentro de la localidad y que realmente Años Dorados de Chacay considere un empoderamiento dentro del área y que incluya muchos más clubes y que tenga una representación a nivel no tan solo local, sino nacional. ¿Ya? Y que sea a lo mejor, crezca notoriamente desde lo que tienen hoy como socios a 3, 5 años más. Que eso es lo que hace la visualización. Siempre va relacionada con la misión, en el sentido de que yo no puedo hacer algo que no tenga un soporte. Yo no podría decir hoy día de que sea la organización más inclusiva si finalmente no puse que era inclusiva en la misión. O no puedo decir que ser considerada como una organización que tenga mayor representatividad si no lo puse al inicio. Ella dijo, nosotros vinculamos a otras organizaciones, entregamos competencias desde el punto de vista del acompañamiento, la capacitación y la formación, y el tema de la participación también es importante, ¿no? Acá, cuando hablamos de que es el objetivo político de la organización, tiene que ver con el deseo, con lo que yo quiero hacer, con lo que yo quiero lograr, como yo me definí, ¿ya? Y por eso es importante. Y ojo, las misiones
y las visiones pueden ir cambiando, no son estables, no son parte de la administración y que se quedan ahí por siempre. Como las organizaciones son seres vivos, las organizaciones son vida, van cambiando, la organización, la misión también va cambiando. Y puede cambiar, no es que la cambiemos todos los años, pero puede ser de que el día de mañana se den cuenta cuando ustedes analicen sus estatutos que están haciendo muchas más cosas de las que están haciendo y que no están declaradas. Entonces ahí hay que incluir, ¿ya? Lo mismo la visión. Yo creo que antes uno jamás se imaginó el tema de la pandemia y lo que se venía, y hoy día es algo completamente distinto y que nos tiene ahí en ascuas. Entonces, estas pueden ser variadas, ¿ya? El segundo posicionamiento que teníamos dentro de la planificación estratégica hablaba de identificar, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de identificar nos referimos a las fortalezas y a las debilidades, ¿ya? Fortalezas es medir todo lo interno de la organización. Yo tengo un grupo, un equipo que es participativo, tengo gente que es colaborativa, eso es una fortaleza. Tengo una sede con condiciones adecuadas, es una fortaleza. Todo lo positivo de la organización siempre lo tengo que destacar. Tengo gente preparada para la elaboración de proyectos, tenemos buena llegada a las instituciones, respecto del conocimiento que tiene a lo mejor alguna de las personas. Ese es capital humano, por ende es fortaleza. Si tengo infraestructura, si tengo materiales, si tengo recursos, es fortaleza. Las debilidades también son internas. Y detrás de una fortaleza siempre hay una debilidad. Por ejemplo, si yo tengo de que el 80% de la gente participa, tengo un 20% de personas que no participan, ¿ya? ¿Cuál puede ser otra debilidad? La poca experiencia a lo mejor para la realización de proyectos. Otra debilidad, la falta de conexión a Internet hoy día que podemos tener dentro de los socios, ¿ya? Porque gente no puede venir a reunión, pero se puede conectar, pero hay otros que a lo mejor no se pueden conectar directamente, lo que nos afecta. Profe, disculpe que la moleste, era para decirle que quedan 7 minutos. No me digas cómo se nos pasó la hora. Perdón, yo pensé que era a las 8:30, a las 10:30. Voy a avanzar. Entonces, ¿qué nos hace esto? Nos permite tener un análisis organizacional respecto de la fortaleza, y hay que impulsar la fortaleza y hay que eliminar las debilidades o corregirlas. Siempre debemos trabajar a eso. Las fortalezas son fuerzas propulsoras que contribuyen positivamente al desarrollo de la organización. Si yo tengo un buen equipo de trabajo, bien empoderado, como decía Raquel, quiere decir que yo voy a tener esa gente que va a potenciar el trabajo de mi organización. Si tengo fondos o recursos, significa que esos recursos voy a tener que seguir haciendo actividades para fomentar y poder incluso tener autogestión o poder viajar a través de fondos concursables, ¿ya? Acá podemos tener categorías de fortaleza. Por ejemplo, recursos humanos, las personas que pueden ejecutar las acciones o las tareas. Recursos materiales, los bienes que tenemos, la duración limitada de estos, que se van a utilizar para la realización de acciones. Yo necesito que alguien suba un proyecto, para eso necesito un computador, ¿no? Recursos de infraestructura, bienes inmuebles o bienes raíces que la organización pueda tener. Me ha tocado ver organizaciones que venden, que mucho tiempo atrás compraron su propia sede, ¿no? Y recinto. Recursos financieros, los dineros disponibles de la organización que hayan tenido por diversas fuentes de ingreso, como vienen a ser los arriendos de sede, los bailes, los bingos, y etc. Recursos culturales, formas de actuar de los integrantes de la organización. Eso es importante, porque el recurso cultural habla de lo propio de la organización. Y otros recursos que puedan cumplir con la misión, que yo siempre digo, el recurso del conocimiento no siempre está considerado en la teoría, pero uno de los más importantes, porque si tengo gente que sepa trabajar o que tenga algún tipo de información, eso va a aportar a lo que tiene que ver con el desarrollo institucional.
Las debilidades, y con esto termino, son aquellas situaciones, recursos, factores que se dan dentro de una organización y que dificultan su desarrollo. Son problemas que van a limitar las perspectivas de la organización o el cumplimiento de la misión, ¿ya? Las debilidades son fuerzas que obstaculizan y son problemas que debemos sacar dentro de la organización. Por ejemplo, el desconocimiento puede ser una debilidad enorme que nosotros la vamos a cambiar a través de el conocimiento y la capacitación, ¿ya? Finalmente, acá les dejo las debilidades. Las debilidades son en recursos humanos personas que faltan para ejecutar acciones. Yo les decía, a veces no tenemos la cantidad de personas para poder trabajar adecuadamente. Es una debilidad, ¿ya? Y ahí debemos ver cómo potenciamos para que la gente sí trabaje adecuadamente. Recursos materiales, bienes que son de duración limitada y que no permiten la realización de acciones. A veces no tenemos, supongamos, tenemos que imprimir, no tenemos recursos para poder comprar una impresora que se echó a perder o cualquier tipo de situación, ¿ya? Recursos de infraestructura que impiden funcionamiento, a veces no tenemos sede o no tenemos dónde funcionar. Y hoy día con el tema del COVID está resuelto en el sentido de que la gente está virtualmente, pero cuando han necesitado realizar actividades o deudas que pueda tener la organización, por ejemplo, si no se rindió adecuadamente un proyecto, ¿ya? Si no se rinde y queda la deuda. Recursos o formas de actuar que sean negativos para la organización, y ahí aplicamos la resolución de conflictos que aplicaron con Cristian Cofré. Y cualquier otro obstáculo que pueda obstaculizar el cumplimiento de la misión, ¿ya? Y con eso quedamos esta semana y les agradezco a todos su atención. Mi última consulta. Norma, dime. En el sinónimo de misión y visión, por favor. Ya. Misión es el quehacer. Piensa en eso. Y la misión es la tarea. ¿Por qué fue creada tu organización? ¿Por qué fue creado el Club de Adulto Mayor? Ok, Piensa ya. en eso. Y la visión es lo que yo quiero ser. Una es lo que hago, ya que es la misión, es lo que hago, y la visión es lo que quiero ser, lo que quiero llegar a ser. ¿Cómo quiero estar de aquí a 5 años más? O de aquí a 3 años más. A lo mejor tú quieres tener más socios, quieres tener mayor representatividad en la zona. Como más futuro. Como más futuro, tiene que ver con esa, es la visión de futuro. Exactamente, no lo pudiste decir mejor. Ya. Muy bien.